Bueno, nosotros habíamos estado viendo hasta ahora, vimos homeostasis. La homeostasis es básica para el cuerpo porque por eso uno puede mantener el equilibrio del cuerpo. Entonces, si no existiese homeostasis, o sea, estaríamos muertos. Cuando les decía la frase, la importancia del medio interno, la primera forma en que se cree que se empezó a diferenciar, ¿me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Si no me escuchan, me mandan un mensajito por... Voy a poner acá el celular más cerca. Sí, se escucha. Bueno, se escucha. Bueno, entonces la primera condición que creen que dio el origen a la vida fue cuando desde una pseudocélula pudo separar lo que es interno y externo. Entonces, cuando nosotros pudimos hacer separar lo que es adentro y afuera es cuando uno pudo evolucionar. Y así hay cada vez en estructuras más complejas como nosotros. Ustedes fíjense que, por ejemplo, animales menos evolucionados que nosotros, podríamos decir, que serían los reptiles. Los reptiles tienen sangre fría, o sea que el factor de la temperatura corporal, ellos lo tienen que manejar con el sol. Nosotros tenemos una temperatura estable, ellos se llaman poikilotermos y nosotros nos llamamos homeotermos, o sea, nuestra temperatura tiene que permanecer en cierto rango, entre 36,5 y 37. Entonces, la homeostasis nuestra tiene que tratar de mantener nuestra temperatura, el volumen de sangre. Por eso es tan peligroso cuando alguien tiene un accidente y empieza a perder sangre, porque uno tiene que tener cierto volumen, si no el cuerpo se descompensa. El nivel de sales, el nivel de azúcar, o sea, todo está estrictamente regulado. Y las cosas los sistemas que regulan el tema de la homeostasis son el sistema nervioso y el sistema endocrino. Entonces nosotros vamos a empezar a ver uno de los sistemas que es el que lo regula, que es el sistema nervioso. Lo más importante que tiene una persona es su cabeza. Puede faltar cualquier cosa, pero sin un sistema nervioso no hay nada. Todo lo que somos es nuestra cabeza, nuestro sistema nervioso y todo, porque manejan todo. Nosotros somos como una enorme computadora extremadamente compleja que todo el tiempo está captando estímulos del entorno. Ustedes en estos momentos están sentados, pero para poder estar sentados, su cerebro está trabajando con los músculos para que ustedes puedan sostener la posición. Si no, ustedes traten de sentar a un bebé recién nacido en una silla, se va para todos lados. Entonces, hasta cosas que parecen básicas, todo está manejado por nuestro sistema nervioso. La información que llega a nuestro cuerpo, o sea, a ustedes en estos momentos les está llegando la información de lo que yo les estoy hablando. O sea, están decodificando un sonido dentro de palabras que significan algo para ustedes. O sea, todo el tiempo son 1000 cosas que se están haciendo, aunque solamente seamos conscientes de un poco, porque si no sería como un exceso de información que nos llega permanentemente. Entonces hay cosas que ya damos por supuesto, por eso hay cosas que a veces no vemos, sino lo que sale de lo usual es lo que llama la atención. Vieron a veces que estamos sentados y vemos algo que se mueve y enseguida miramos. O sea, puede ser que es nuestro sistema que dice puede ser un bicho o algo peligroso, entonces cualquier cosa que salga de eso, entonces a nosotros nos llama la atención. También detectamos las temperaturas, para mantener nuestra temperatura es importante eso, porque si nosotros tenemos frío vamos a buscar abrigarnos, o si tenemos calor nos vamos a desabrigar. Lo que escuchamos, llega un momento en que uno filtra, o sea, el cerebro capta todos los sonidos, pero hay un montón de cosas que va filtrando. Yo hace unos años, cuando vivía en Buenos Aires, vivía al costado de una estación de tren, entonces desde las 5 de la mañana, cada 10, 15 minutos pasaba un tren. Yo ya no los escuchaba más, o sea, no los escuchaba. Entonces, como es algo que se convierte en habitual, lo bloqueas para poder abocarte a lo importante. Entonces, el cerebro es maravilloso, único y maneja todo lo que pasa en su cuerpo junto con el sistema endocrino que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver. Sistema nervioso. Comprende el cerebro, médula espinal y conjunto de los nervios del organismo. A este sistema nervioso lo podemos dividir en dos partes principales, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central es nuestro cerebro, que está dentro del cráneo, y la médula espinal, que está por dentro de la columna vertebral. Eso es sistema nervioso central, un eje que nosotros tenemos al medio. Cerebro, médula. Eso sería el central. Y después el periférico son todas las conexiones que van hacia afuera. Ustedes imagínense que nosotros tenemos esta central que maneja todo, pero eso necesita mandar cablecitos hasta la punta del dedo gordo de su pie. Todo
todo su cuerpo está inervado. Tienen traen información sensorial y envían respuestas motoras. O sea, si ustedes, por ejemplo, ponen el dedito en una vela sin querer o se queman, automáticamente retiran la mano, ¿sí? Entonces, eso llega a ser un reflejo porque es una protección de su vida, entonces lo sacan. Entonces, eso es sistema nervioso periférico, va a cada una de las partes del cuerpo. Los receptores que tiene el sistema periférico, o sea, en su piel tiene receptores de, esperen que doy, admito a alguien más. Los receptores que hay son de todo tipo. Hay receptores de temperatura, receptores de presión. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta cuando alguien los toca, se dan cuenta porque tienen receptores de presión. Receptores de cuál es su posición, receptores de dolor, o sea, son un montón de receptores que están constantemente recabando información. Avancemos. Entonces, lo fundamental de esto es que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central sería el cerebro y la médula espinal, y sistema nervioso periférico, todos los nervios que se van a todo su cuerpo. Avancemos. A ver. Tengo milagros también. Muy bien. Bueno, ahí podemos ver nuestro sistema nervioso central sin ningún tipo de cobertura. Esto sería nuestro cerebro. Esto sería adelante. ¿Ven? O sea, para mi izquierda sería adelante y para la derecha es atrás. Entonces pueden ver de amarillo el cerebro, estos verdecitos el cerebelo, que está acá bien en la base de la nuca, y esto acá abajo, lila, sería la médula espinal. Todo acá desde. Vamos avanzando. Acá tenemos una imagen más linda que nos muestra el cerebro y la médula espinal. Fíjense cómo está protegido por los huesos de la columna vertebral. Después cuando avancemos un poquito más ahora en la clase, les voy a contar. Fíjense en ese primer hueso y en el segundo hueso. Acá el segundo hueso tiene algo que sube, un huesito que parece un diente y va encastrado en el último hueso. Y después les voy a contar algo con respecto a eso, pero fíjense que ahí aparece. Bueno, y acá tenemos un hermoso sistema periférico. Entonces pueden ver, acá en el medio estaría el sistema central, y todo eso verde sería como todo el cableado que tenemos por todo nuestro cuerpo. Hay cables, por supuesto, más importantes y menos importantes. Hay algunos de los cables que son, por ejemplo, si ustedes tienen algún familiar de más de 40 años, o menos también, nos suele pasar que se nos pinza el ciático. Entonces, un nervio muy importante que está a la altura de la espalda, de la cintura atrás. Entonces, ese nervio va saliendo para inervar toda la parte inferior del cuerpo, entonces ese nervio se aplasta con las vértebras. Entonces, eso hace que las personas que están con pinzamiento de ciático tengan mucho dolor y tengan problemas para moverse, quedan inmovilizados cuando hay un pinzamiento de ciático, del nervio ciático. Avancemos. Bueno, a ver. Ahí podemos ver que ¿alguien alguna vez vio en el supermercado, por ejemplo, cuando en algún lado, seso de vaca? ¿Vieron seso de vaca? Profe, no, hay un no. alumno que dice que no te escucha. A ver, ¿quién No. es? Sí, Milagros Vaquines, me parece. A ver, ahí la busco. Sí. Preguntale si está con celular o con computadora. Si está con celular, tiene que apretar su imagen y arriba a la izquierda le va a salir una camarita y un micrófono que apriete para habilitar. Y en caso de que tenga, ¿cómo es que se llama? Auriculares, a veces cuando usa auriculares funciona. Y si está con computadora, que voy a ver si la puedo... Pregúntale si se le solucionó. No, hay otra más que tampoco escucha. A ver, y si están con la computadora, es en el extremo inferior izquierdo, ahí van a ver que tienen una cámara y tienen un micrófono, entonces la tiene que habilitar desde ese lado. Entonces, las dos formas de habilitar son del lado izquierdo, en la computadora está abajo y en el celular está arriba.
se fije con eso. Pero eso es para habilitar el micrófono, me parece. O sea, el Claro. sonido, no sé cómo. Sí, no, El pero creo que sonido, si no tocaste al principio te dice entrar al audio. Ah, Me parece. eso nunca claro. escuchan. Espera, a ver, ahí de admitir. Ellos no me escuchan. Entonces eso, cuando entraban al aula tenían que habilitar el micrófono, sino que salgan, cuando vuelva a entrar, le dé como habilitar a los dos. Yo cuando en nivel entré no escuchaba nada y puse entrar audio. Abajo a mi izquierda, Claro. donde está el micrófono, ¿Dónde decía entrar está? audio y ahí empecé a escuchar. Abajo a la izquierda en el teléfono. Y en la Abajo compu a la supongo que izquierda. también. Claro, sí, es abajo a la izquierda están. Bueno, vamos a ver. Que sigan. Si no, igual después lo subimos, vamos a seguir, porque nos vamos a quedar sin tiempo. A ver. Sí. Bueno, veamos. Ahí está. ¿Entró? ¿Me escuchará? Sí. Muy bien. Bueno, ahí podemos ver, bueno, yo les decía que si alguna vez habían visto seso de vaca o de cualquier animal, el seso sería la consistencia como una manteca blanda. Si ustedes ponen el dedo adentro, se rompen. Ustedes imagínense que la parte más importante de nuestro organismo es el cerebro, si ese cerebro estuviera desprotegido. Entonces, esa sustancia tan delicada tiene que estar protegida. Entonces, ¿qué lo va a proteger? Desde afuera hacia adentro. Los huesos, después van a seguir las meninges, que son una especie de capas que lo recubren, y dentro de eso va a haber un líquido. O sea, todas esas capas nos protegen. O sea, vamos a tener el hueso, para el cerebro encéfalo va a estar el cráneo, en la columna, en la médula espinal va a estar protegida por la columna vertebral y después 3 capas de meninge, que no vamos a dejar ahora los nombres. Y después vamos a tener el líquido cefalorraquídeo. El líquido lo que hace es amortiguar golpes. Por ejemplo, vieron que las mamás, las señoras que están embarazadas, todos los mamíferos que llevan las crías adentro, los bebés están suspendidos en líquidos. Nosotros tenemos el líquido amniótico. Ese líquido funciona de protección para el bebé. O sea, el líquido funciona como una forma de amortiguar los golpes. Por ejemplo, el hueso, por más que es duro, es sumamente frágil. Entonces, por eso es tan importante que ustedes, cuando salen en moto, sean responsables con el tema del uso del casco. Porque una vez que eso se fractura, ustedes imagínense la consistencia que tiene un cerebro. Entonces, un fuerte impacto puede producir daños que son irreparables, con suerte suponiendo que vivan. Pero los daños son irreparables a nivel cerebral. Cuando hay golpes fuertes, también a veces pasa que se empieza a perder este líquido cefalorraquídeo por el oído. Entonces, si alguna vez ven que empieza a salir un líquido así transparente, amarillento por el oído, es porque hubo fractura de cráneo y hay pérdida de líquido cefalorraquídeo. Después les hablaba también de que había, a nivel del cuello, vieron que les había dicho que había 2 huesitos, que uno tenía una forma de un diente y otro tenía una forma de una arandela. Vieron cuando van en auto y cuando uno no usa el cinturón de seguridad, uno hace primero un movimiento para adelante y después para atrás. Ese movimiento para atrás hace que ese huesito se fracture y ese huesito se clava acá en la base del cráneo y afecta a todos los centros respiratorios. Por eso cuando hay un accidente, ¿qué es lo que primero que hacen? Cuando hay un accidente de auto, de moto, ¿qué les dicen que hagan o que no hagan? El cuello. Ajá, y que no se mueva. Que no se mueva. Que nunca hay que mover a las personas. Esa es la razón de que te dicen que no lo muevan, porque vos empezás a querer ayudar y lo moviste y eso se le clavó más y se puede morir. Entonces le ponen el cuello ortopédico. Claro, para inmovilizar la zona, hacerle una placa, ver que no hay problemas y recién, bueno, de ahí se le saca, porque si en caso de que haya algo hay que hacerle urgente una inmovilización permanente hasta que eso se sane. Así que esa es la razón de ser. Bueno, entonces, nuestro sistema nervioso central está protegido por columna vertebral, por los huesos, que serían cráneo y columna vertebral, por las meninges, que serían como capitas de tejido, que se llaman dura madre, aracnoides y pia madre, que eso igual no se los voy a preguntar, y líquido cefalorraquídeo. Acá dice plexos coroides, granulaciones aracnoides. Bueno, esos serían los lugares donde se produce líquido, que también son detalles que ya son mucho en el corte. Avancemos. Muy bien, acá tenemos otra vez, es lo mismo que les dije recién, nada más que acá pueden ver que tenemos las vértebras cervicales, las torácicas, las lumbares y la pélvica. ¿Tienen mamás o adultos que tengan problemas de cervicales? ¿Alguna vez escucharon que están contracturados y les duele las cervicales? ¿Claro? Sí. Bueno, eso es porque los nervios salen
en dos grupos importantes, o sea, todos los nervios que salen a inervar. Una parte sale por lo cervical y otra parte sale por lo lumbar, ¿sí? Entonces acá, por todas estas vértebras del cuello, que son 7, van a salir todos nuestros nervios para inervar toda la parte superior del cuello. Por eso por ahí cuando su mamá, ustedes no hacen la tarea y hacen renegar, les dice, estoy toda contracturada, es porque la tensión de los músculos hace que compriman los nervios que están saliendo del cuello. Incluso llega a afectar a todo el brazo, a veces te duele el brazo, se te duerme, o sea, toda la parte superior. Y se acuerdan que yo les decía cuando se le pinza el ciático, porque el otro lugar donde salen los nervios por la cintura. Entonces también son lugares muy peligrosos. También en caso de accidente. Ustedes, no sé si son chicos, pero ¿vieron el Superman este que había hace 20 años, 30 años, Christopher Reeve, que estaba en una silla de ruedas? Él tuvo un accidente en caballo, se cayó y se fracturó a nivel cervical. Entonces se cortó toda la comunicación con su cuerpo de miembros superiores y miembros inferiores, porque el daño estuvo a nivel cervical. Cuando alguien tiene un accidente y tiene el daño a nivel de la lumbar, entonces puede llegar a la persona a quedar paralítica, ¿sí? Entonces, dependiendo a qué altura de la columna es el daño, va a ser la parte afectada. O sea, cuanto más arriba es peor. O sea, a nivel cervical es tremendo. Bueno, a ver qué más puse ahí. Protegen, bueno, todo ya dije. Ahí está. De la médula y entre las vértebras salen 2 cordones de nervios espinales con nervios motores y sensitivos que comunican la médula y el cerebro del resto del organismo. A ver, esperen que alguien me manda un mensaje. Ah, ya estoy. Era hace rato igual. Ahí. Muy bien. Bueno, esto vamos a saltear porque ya es mucho detalle. Esto ya lo vimos, que el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que protege a los órganos del sistema nervioso central, o sea, cerebro y médula espinal. ¿Qué hace? Amortigua golpes y transporta nutrientes, muy importante. Amortigua golpe y transporta nutrientes. Cuando hay una cesárea, ¿me escuchan o no? Muy bien. Cuando hay una cesárea, y te pone, o cuando uno va a parir un hijo y no quiere sentir todos los dolores del parto, te dicen que te van a poner la peridural. La peridural se pone a la altura de la espalda, entonces se mete la aguja entre medio de las vértebras y eso va ahí al lugar ese para insensibilizar de la cintura para abajo. O sea, insensibiliza solamente la parte del dolor porque vos necesitas tener fuerza en el caso, no de la cesárea, sino en el caso de que tengas un parto normal y no quieras tener tanto dolor, tenés que tener manejo como para tener control motor para poder pujar, pero sin todo el dolor que te produce el parto. En cambio, le ponen mayor cantidad de anestesia cuando va a ser una cesárea, entonces insensibiliza toda la parte inferior del cuerpo, entonces se puede cortar, se corta todas las capas, se saca el bebé, se vuelve a coser y todo eso. Muy bien. Bueno, entonces acá tenemos el sistema nervioso central, que ya más o menos estuvimos viendo, vieron que está el encéfalo, que está formado por el cerebelo, y encéfalo, cerebelo, tronco encefálico, y ahí lo vamos a dejar con su mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo raquídeo, que esto creo que no lo vamos a ver, vamos a dejarlo así en los principales nomás, y la médula espinal. Entonces, encéfalo y médula espinal. Y el sistema nervioso periférico lo podemos dividir en, el que vio el video, más o menos vio esto, que se divide en sistema nervioso somático y autónomo. Entonces, el sistema nervioso somático, ustedes acuérdense que soma quiere decir cuerpo, ¿sí? Entonces, somáticos son los nervios espinales o raquídeos y los craneales, o sea, todos los nervios que salen forman parte del sistema somático. Tiene que ver con el movimiento voluntario. O sea, imagínense que llegamos a automatizar cosas como caminar, movernos, tomar cosas, manejar una computadora, o sea, todo eso está manejado por nuestro sistema somático. Y después, el sistema nervioso autónomo, tenemos el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático se activa en situaciones de mucho estrés. Por ejemplo, si apareciera un puma en el fondo de nuestra casa, lo primero que nos va a pasar es nos vamos a quedar pálidos, vamos a empezar a respirar profundo, nuestro corazón va a latir a full, se van a detener todas nuestras funciones intestinales, no vamos a tener hambre, sed, nada por el estilo, y toda la sangre va a ir a nuestros músculos.
¿Por qué? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Nuestra reacción va a ser de dos tipos. Huir, más vale, y si fuéramos más aguerridos, ataque o huida. Entonces, el sistema nervioso simpático es eso, que ante algo que nos provoca mucha sorpresa, un ataque de algo, entonces no sabemos si atacar o huir, pero nuestro cuerpo se prepara para eso. Entonces, nos ponemos pálidos, porque se va toda la sangre de nuestra piel, se va donde importa, que es el corazón y los pulmones. ¿Y a dónde lo va a llevar? A los músculos. Entonces yo voy a tener suficiente oxígeno para poder correr rápido o atacar. Y respiro profundamente para eso, para tener constantemente ese flujo de oxígeno. Y el corazón late para que lo lleve rápidamente a todos los músculos. Una vez que nos pusimos a salvo, se activa el sistema parasimpático, que va a bajar todo ese sistema de estrés, nos vamos a calmar, entonces va a volver nuestro ritmo cardíaco a la normalidad, vamos a empezar a respirar tranquilamente, nos va a volver el color al cuerpo, probablemente nos dé ganas de ir al baño en ese momento, así que eso es lo que va a pasar. Nos quedan 10 minutos. Yo voy a avanzar un poquito más, calculo que 10 minutos, entonces después les mando otra invitación, ¿les parece? Hola, sí, bueno. Vamos a ver. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, esto es como repaso de todo lo que estamos viendo. Entonces, sistema nervioso central, encéfalo, que está protegido por el cráneo, meninges, líquido cefalorraquídeo, médula espinal, protegido por columna vertebral, y también habría que ponerle que también tiene líquido cefalorraquídeo, meninges. Dentro del encéfalo, del cerebro, tenemos dos hemisferios. ¿Vieron como la nuez que tiene dos mitacitas? Bueno, eso es cada hemisferio. Tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Después tenemos lóbulos, que serían esas partes gorditas, cisuras, que serían las rayitas que se ven, circunvoluciones, arrugas. El cerebelo es el que está acá atrás, acá en la nuca, y eso está relacionado con el equilibrio y los movimientos finos. O sea, el que yo esté parado y esté de pie y pueda mantenerme, tiene que ver con mi cerebelo. Luego vamos a la médula espinal. No vamos a ver todo eso ahora, después vamos a ver todas las raíces, así que pasamos eso. Muy bien. Miren este cerebro extraído de algún cuerpo, porque esto es un cerebro humano. Ahí pueden ver que el cerebro se divide en dos hemisferios, derecho e izquierdo, conectados en el centro por el cuerpo calloso. El hemisferio dominante de una persona realiza el lenguaje y las operaciones lógicas, y el otro controla las emociones y las capacidades artísticas y espaciales. Entonces, si ustedes son diestros, su hemisferio dominante va a ser el opuesto, el derecho. Y en cambio, si son derechos, va a ser el izquierdo. Yo no tengo lateralidad, chicos, nunca me han enseñado, así que yo derecho e izquierdo me cuesta un montón distinguir. Tengo que escribir para darme cuenta cuál es. Así que ahora no, ahora ya no, en el jardín les enseñan, en mi época no, así que salimos como salimos. Bueno, esto lo vieron, el que vio el video sabe más o menos de qué estoy hablando. Yo al cerebro lo puedo dividir en lóbulos. Esos lóbulos son zonas que se dedican, tienen algún tipo de función dentro del cerebro. El que está en amarillo, está acá adelante. O sea, ¿vieron esto rosadito que está acá abajo? Eso sería el cerebelo, lo que yo les decía que manejaba el equilibrio. Bueno, eso es el cerebelo. Esto sería la médula espinal, acá estarían nuestros ojos a esta altura, nuestra nariz. Entonces, lóbulo frontal. Entonces, lóbulo frontal, ¿de qué se encarga? De la memoria al corto y largo plazo, producción del lenguaje, planificación, comportamiento y movimientos del cuerpo. Sigamos con el que sigue, lóbulo parietal, procesa la información sensorial que proviene de distintas partes del cuerpo. Sensorial quiere decir que la que es tomada por el sentido, por todos los sentidos, frío, tacto, interviene en la coordinación y el reconocimiento del espacio. O sea, imagínense que es una computadora que todo el tiempo está manejando nuestros movimientos y cómo nos sentimos. Lóbulo temporal, acá, miren, como lo dice el nombre, temporal habla de tiempo, entonces tiene mucho que ver con la memoria, ¿sí? Regula las emociones y el aprendizaje, y aparte ahí también está el tema de la audición. Lóbulo occipital, acá atrás en la nuca, es el encargado de procesar la información visual, ¿sí? Porque nosotros recibimos, por ejemplo, una persona ciega que ha nacido ciega y recupera la visión, no puede interpretar la realidad que nosotros vemos, no puede distinguir las formas, las profundidades, las alturas, las sombras, los matices, porque nosotros hemos practicado para aprender a ver nuestro entorno desde que salimos de la panza.
lo primero que distinguimos cuando nacemos es este triángulo de nuestra madre, o de la persona que esté a cargo nuestro, que está formado por los ojos, la nariz. Y nuestra primera actitud ante a ese triángulo va a ser sonreír. Y entonces de a poco vamos a poder incorporar cosas, hay colores que no vemos, cosas que no vamos viendo, entonces todo es un aprendizaje como el lenguaje. Igual que el lenguaje también se aprende a ver, se aprende a oír, porque el lenguaje se aprende por lo que uno escucha. Entonces todo lo que es profundidad de distancia lo fuimos aprendiendo y son cosas que no nos recordamos. Entonces una persona que es ciega y vuelve a ver, es inmanejable la cantidad de estímulos que lo recibe como forma de colores y no tiene ningún sentido. Es como si nosotros escucháramos esas radios que están todo con interferencia. Entonces a veces ellos se sienten mucho más cómodos cerrando los ojos, que ya ellos tienen sus mapas hechos de otra manera, porque les resulta muy difícil poder procesar todo lo que nosotros vemos. Porque fíjense que nosotros hacemos mediciones de distancia, tamaños, si algo se acerca, se aleja, todo eso fueron aprendizajes que fuimos haciendo. ¿Dónde fuimos? Lóbulo occipital. Muy bien. Aparte, cuando nosotros miramos nosotros miramos algo, al fondo de nuestra retina, la imagen que recibimos está dada vuelta, por cómo entran los rayos de luz, ya vamos a ver cuando veamos visión. Entonces, la retina lo toma, y después lo toma la corteza cerebral en el lóbulo occipital, y eso lo acomoda. Lo acomoda para que nosotros lo podamos ver como en realidad pasa, pero en el fondo de nuestra retina se refleja dado vuelta. Lóbulos cerebrales. Bueno, a ver, yo más que ver todo esto, yo creo que lo dejaría ahí. Lo que sí les voy a contar va a ser algún tipo de enfermedades que pasan en las cortezas motoras. Y yo creo que lo más entretenido de las cosas para aprender es cuando algo no funciona bien, porque ahí te das cuenta lo importante que es cuando anda, o lo importante que es, pero por el mal funcionamiento. Hay dos tipos de afasia, o sea, trastornos con respecto al lenguaje. Una se llama afasia de Wernicke y otra se llama afasia de Broca. Es porque son muy extrañas. Una afasia de Wernicke, vos escuchás que la persona habla, pero es como que habla con muchas palabras sin sentido. Parece que hablara, pero larga palabras, no puede armar un discurso. Es porque hubo algún tipo de lesión. Mire lo que puede pasar con un accidente, se puede lesionar y se pueden producir ese tipo de afasia. Y después, en cambio, en la de Broca, tiene el pensamiento, pero no lo puede sacar en forma de lenguaje, o sea, perdió la capacidad de poder articular sus pensamientos con palabras. Entonces son muy interesantes. Por ejemplo, ¿cómo aprendemos nosotros a hablar? La palabra es pensamiento. Entonces, nosotros al principio, por ejemplo, miramos a nuestro entorno y primero aprendemos los nombres de las cosas más próximas. Vas a aprender mamá, teta, papá y así. Y siempre, después te vas a ir generalizando. Por ejemplo, te vas a dar cuenta que un gato es todo bicho que es peludo, tiene orejitas, tiene una cola y dice miau, y la vas a aprender a diferenciar de un perro. Entonces ya se extrae el significado de un objeto en particular. Por ejemplo, a todos nos decimos, yo les digo mesa, y todo el mundo se va a imaginar que es una cosa que tiene una base de apoyo, unas patas que lo sostengan y sirve para apoyar cosas. Entonces, primero vamos a tener todo ese registro de las cosas concretas que nos rodean, porque a todas las cosas que nos rodean le vamos a poner un nombre. Y después vamos a empezar con cuestiones más complejas. Por ejemplo, todos ustedes saben lo que es la palabra justicia. De hecho, muy frecuentemente ustedes deben decir en su casa, esto es re injusto. Bueno, cuando dicen re injusto es porque ustedes tienen incorporado el concepto de justicia. Y con todas esas palabras que ustedes van armando, se arman conexiones neuronales. Y eso van a ir armando sus pensamientos. Dicen que probablemente una persona se puede comunicar con 200 palabras, las mismas que puede aprender un chimpancé. Entonces es muy importante que uno lea y aprenda más palabras, porque van a ser mucho más ricos sus pensamientos, y eso se va a reflejar no solamente en sus lenguajes, sino en todas las estructuras que se puedan armar en su cabeza. Entonces, cuando no se queden, a veces si algo les gusta, aprendan a leer, porque eso incorpora nuevas palabras y amplía su capacidad, ¿sí? Porque todo se produce por circuitos neuronales y así se va ampliando. Y eso amplía sus pensamientos, porque la palabra es lo que nos permite pensar. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, nos queda 1 minuto 16. Yo voy a subir la clase, ahora les voy a mandar el tema de la actividad que les di, tiene más que nada que ver con el video, pero se ven muchas cosas de estas que están acá, ¿sí?
bueno, ustedes tienen tiempo para mandarme hasta el día viernes, ¿sí? Y después nos veríamos el 4 de mayo. Va a quedar menos de un minuto. Bueno, ahora nos seguimos comunicando por WhatsApp, chicos. Hasta luego.